Siempre es un gusto para nosotros cuando recibimos personas que nos acompañan la primera vez, pero tenemos la visita de nuestros hermanos que vienen de Estados Unidos una vez cada año. Religiosamente nos acompañan y siempre pues es grato verles en febrero, quizá marzo, incluso en tiempo de COVID, cuando iniciaba la pandemia, cuando ya concluía. Los hermanos nos acompañaron y es grato verles siempre. Después de los años se siguen viendo igual, ¿no? Soy el que me veo en el espejo y veo que están pasando los años encima, pero ellos se ven igual. ¿Cuántos años? Muy bien, pues gracias a los hermanos, ahorita hicieron una corrección. Ustedes saben, concluimos la semana pasada el libro de Primera de Juan, la carta de Juan, y ahora vamos a iniciar con el libro de Daniel. Vamos a iniciar con las predicaciones en el libro de Daniel, y esto a razón de que queremos nosotros entender, tener sabiduría de Dios para cómo lidiar en tiempos de cambios mundiales. Cómo el pueblo de Dios se debe de preparar para cambios tan fuertes que posiblemente en algún momento lleguen a haber oposición, tribulación en contra del pueblo de Dios. Cómo enfrentar estas cosas, pero sobre todo, y la cosa más mantener en la carta de Daniel, en el estudio de Daniel, es cómo Dios trae gloria a su nombre en un tiempo cuando la gente puede decir, ¿y dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Y mientras vamos a ir viendo cómo Dios trae gloria a su nombre a través de sus siervos. Queremos aprender estas cosas. Así que tenemos la primera predicación, Osadía Santa. Una osadía santa es el título. Y si tiene usted su Biblia, por favor acompáñeme a Daniel capítulo 1. Vamos a ver todo el capítulo. Cuando usted lo encuentre, por favor acompáñeme poniéndose de pie. Y mientras doy lectura, sígame con su vista en la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego él vea vuestros rostros más pálidos que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días.
y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales habían dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Oremos. Señor, una vez más le pedimos que traiga gloria a su nombre, Señor. Esta vez a través de su palabra, Señor, ayudándonos a entenderla, fortaleciéndonos para obedecerla. Ayúdenos, Señor, a que esto termine traduciéndose en un testimonio también para las personas fuera de la iglesia y no solamente entre nosotros. Ayúdenos, Señor, y guíeme a mí también para que pueda servirle no en mi propia fuerza ni con mi inteligencia o sabiduría, pero con la ayuda, la guía, la asistencia de su Espíritu Santo. Se lo rogamos, Señor, para la gloria de su nombre en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. La historia que leímos hace unos momentos data, según los expertos, entre los años 606, 605 antes de Cristo. Y en esos tiempos se estaban dando grandes cambios políticos y militares en la parte de lo que era el Medio Oriente, o lo que es el Medio Oriente. Por un lado, Asiria había dejado en la parte norte de ser el imperio dominante, y en la parte sur, Egipto se había debilitado. Y usted sabe, entre medio de Egipto y la parte norte en Asiria, pues estaba Israel, Jerusalén, todo esto allí. Y entre estos dos, un nuevo imperio estaba surgiendo, una alianza entre los medos y entre los babilonios. Entonces, esta alianza entre estos dos imperios, enfrentándose a Siria, lo vencieron y se hizo lo que es el imperio neobabilónico. Y mientras tanto, pues sucedían estos cambios políticos, estos cambios militares. Israel estaba dividido, ustedes recuerdan, en dos partes. En la parte norte, lo que era Israel con su capital, Samaria. En la parte sur, Judá con su capital, Jerusalén. Israel en la parte norte había sido conquistado por Asiria en el 722. Y en la parte sur, el nuevo imperio babilónico había atacado Egipto y de regreso atacó también Jerusalén. Y es la parte en donde nosotros tenemos en nuestro texto. En ese regreso, Nabucodonosor en aquel momento era un general, el general del ejército, y su papá era el rey, fallece por ese tiempo y por eso queda el hijo Nabucodonosor, pero ataca Jerusalén y pues queda Jerusalén muy afectada. Desde un punto de vista humano, aquellos que pueden estudiar la historia podrían decir que el problema con Israel en aquel tiempo fue un problema político, porque no hizo las alianzas correctas, porque se unió a Egipto para atacar a Babilonia cuando debía de unirse a Babilonia y atacar a Egipto. Y los historiadores pueden pensar que solamente fue un problema de cálculo político,
Pero los profetas nos dan testimonio de otros. Nos anuncian que lo que sucedió fue un castigo de Dios a causa de la idolatría y de la injusticia del pueblo de Israel. Ellos adoraban a otros dioses, ellos vivían oprimiendo al pobre, dañando a la viuda, etc. Y todo eso Dios iba a traer un juicio sobre la nación. Ese es el testimonio que nos dan los profetas. Todo eso, había otros que decían, no hay que preocuparse, todo va a estar bien. Los falsos profetas decían paz y seguridad. Los verdaderos profetas decían juicio. Los falsos decían paz y seguridad. Dios está bien con todos. Entonces, el pueblo no estaba preparado para la invasión de los babilonios. La mayoría de ellos creía en el mensaje. Quizá tenga. Creo que ya sé por qué mi camisa estaba estorbando aquí. A ver, lo intento una vez más. Ahí está. Creo que ahí. Gracias, hermanos. El pueblo no estaba preparado para la invasión de los babilonios. Ellos estaban esperando paz y seguridad. Cuando de repente viene la destrucción sobre ellos. Y es entonces que Babilonia ataca y empieza a llevar una destrucción sistemática sobre el pueblo de Israel, muy fuerte. Y ese es el primer punto que quiero abordar, un intento de conquista total. Ahí los primeros versículos 1 al 7 nos empiezan a ayudar a ver la forma progresiva en la conquista de Babilonia al pueblo judío. Primero nos dice que el rey fue vencido, ¿no? Nos dice que el rey Joacim fue vencido por los babilonios. ¿Y qué es un pueblo sin su rey? Sí, lo voy a tener que usar, creo. A ver ahí. ¿Sí? Mejor. Okay, gracias. ¿Qué es una nación sin su líder? ¿Qué es una república sin su presidente? ¿Qué es Israel? ¿Qué es Judá sin su rey? Así que lo más seguro es que en ese momento, cuando el rey es vencido, pues también reina la confusión y el egoísmo. Luego también una ciudad sitiada, hermanos. Una ciudad sitiada es una clase de tortura lenta para la población, porque el ejército se pone alrededor de la ciudad, alrededor de la muralla, la gente no puede salir, no puede ir a comprar, no puede hacer comercio, y todo lo que tienen en la ciudad es lo único que pueden comer. Así que con el tiempo las personas empiezan a padecer hambre y empieza obviamente los productos a subir de precio. Y mientras eso sucede, de repente una flecha, de repente una piedra, de repente una cosa, un daño, era una tortura. Así que Nabucodonosor también estaba afectando la manera, la estructura física, en este caso de la ciudad, pero también social. Luego nos dice el texto que también el templo fue allanado, ahí en el versículo 2. Los objetos del templo, las cosas que habían allí, fueron llevadas al templo del dios de los babilonios. Y eso fue devastador para las personas, porque el templo era un símbolo de la presencia y de la protección de Dios. Y cuando el templo es allanado y se llevan los objetos, los babilonios estaban diciendo: mi Dios es más grande que tu Dios. Mi Dios venció a tu Dios, a Yahvé, lo ha vencido. Noten lo fuerte que podía ser el mensaje para el pueblo. Nuestro Dios derrotado por un Dios pagano. Hermanos, muchas personas pueden enfrentar grandes dificultades si tan solo pueden tener esperanza. Pero aquí hasta la esperanza les fue arrebatada. ¿Dónde más podían voltear si ahora el templo estaba allanado? Si eso fuera poco, las familias fueron divididas. Muchas personas fueron llevadas de Israel
de la tierra prometida a la tierra de los babilonios. Y recuerde usted, era algo sagrado. Dios le había asignado a ciertas familias de Israel un pedazo de tierra y ahora su herencia, su patrimonio les era arrebatado y tenían que estar ahora en Babilonia. No solo eso, los babilonios también buscaron reeducar a los jóvenes judíos en la cultura babilónica, reemplazando su herencia cultural. Ahora, los jóvenes iban a aprender un nuevo idioma, nuevas costumbres, nueva forma de vida. Básicamente iban a cambiarles todo. En la psicología, usted quizá ha escuchado el término deconstrucción. Deconstrucción es básicamente que hay una idea nueva que no entra y tiene uno que quitar ciertas cosas para que esta idea nueva pueda entrar. Entonces, se dejan algunas ideas para adoptar unas nuevas. Bueno, mi abuela le llamaba eso lavado de cerebro y mi mamá el coco wash. Es la misma, ¿verdad? Te quitan cosas, te quitan ideas para meterte nuevas ideas en la mente. Y es lo que estaba sucediendo con Babilonia. Ellos estaban reeducando a los jóvenes en aquel tiempo. Y no dudo, hermanos, ni un tantito que para agilizar el proceso, los jóvenes judíos fueron invitados a contemplar la riqueza, la arquitectura, el arte y los lujos de Babilonia. Una vez deslumbrados, los jóvenes serían más fáciles de amoldarse a la nueva cultura. Y aquí tengo un consejo para ustedes, jóvenes. Querido joven, cuando te quieran deslumbrar, ten cuidado porque te quieren manipular. Mira qué bonito, mira esto, mira aquello, mira el otro. ¡Wow! Así se vive, así esto, sí. Ahora lo que tienes que hacer es esta tranza. Ahora lo que tienes que hacer es y volverte esclavo de alguien o de algo. Y no dudo que estos jóvenes brillantes fueron llevados a Babilonia, estos jardines colgantes hermosos, esta arquitectura, y cuando vieron todo, ahora sí, ¿qué les parece? ¿Les gustaría aprender el idioma de aquí? Y totalmente tratar de reeducarlos, cambiarles completamente la mente. Así que cuando te quieran deslumbrar, ten cuidado, joven, te quieren manipular. Y no solamente eso, nos sigue diciendo el texto que la identidad de ellos quería ser cambiada. Noten que a cada uno de estos jóvenes judíos se les cambió el nombre. Nombres tan bonitos, nombres bíblicos que honraban a Dios por nombres que adoraban ídolos. Daniel, por ejemplo, significa Dios es mi juez o Dios ha juzgado. ¿Sabe cómo se le cambió el nombre? Su nombre se cambió a una oración que significa Belti, es decir, un Dios protege al rey. Ananías, que su nombre significa Yahvé ha mostrado su gracia, fue cambiado al nombre que significa bajo el mando de Aku, que es el dios de la luna de ellos. Y no solamente eso, Misael, que su nombre significa quién es como Dios, su nombre fue cambiado a quién es lo que es Aku, nuevamente el dios de la luna de ellos. Azarías, que su nombre significa Yahvé ha ayudado, su nombre fue cambiado por siervo de Nebo, un ídolo de ellos. Así que no solamente su nombre fue cambiado, también quisieron cambiar su devoción a Dios. De nombres que honraban a Dios a nombres que honran a ídolos. Identidad cambiada, devoción redireccionada. Y Babilonia era una ciudad bastante idólatra. Nabucodonosor trató de conquistar, de llevar a cabo esta conquista no solo sobre la ciudad, pero incluso hasta el corazón de las personas. No solo quería destruir las murallas, pero quería derribar todo vestigio, toda señal, todo lo de Dios en el corazón. Cambiar completamente. Pero la pregunta es, ¿lo logró?
Ese es mi segundo punto, una osadía santa. Una osadía santa. Mire versículo 8, Daniel 1:8 dice: se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Así que Nabucodonosor podía ejercer toda la presión posible para cambiar a los jóvenes judíos, pero él no tenía el poder de cambiar el corazón de ellos. Daniel y sus amigos tenían un corazón para Dios. En una frase podemos decir que ellos vivían en Babilonia, pero Babilonia no vivía en ellos. Su corazón seguía siendo para Dios. Y noten, hermanos, por favor, la valentía, la osadía de Daniel por mantenerse puro. Él llama a los manjares del rey, a su vino selecto, comida impura, contaminada. Y nosotros sabemos por la enseñanza total de la Biblia que no hay cosa que Dios ha creado que sea mala por sí misma. No hay nada malo por sí mismo moralmente. Pero cuando eso va en contra de la palabra de Dios, es malo para nosotros. Y aquí es el asunto con el pueblo judío, porque al pueblo judío le dieron leyes específicas de alimentación. Y si ellos comían algo que no les estaba permitido, no era porque eso estaba mal, sino porque estaban desobedeciendo a la palabra de Dios. Daniel quiso conservar esa distinción. Daniel quiso conservar su pureza, su obediencia a Dios en la forma en cómo él se alimentaba. Y esto obedecía a dos propósitos. Primero, Daniel quería honrar a Dios. Y segundo, Daniel quería mantener una distinción del resto de las naciones para testificar, porque ese era el propósito de las leyes alimenticias. Dios hacer un testimonio, una distinción: ellos son mi pueblo, ellos son el resto de las naciones. Y Daniel quería mantener esa distinción. Él entendía que en Babilonia él tenía un propósito. Él entendía eso. Pero cabe destacar una cosa muy importante, hermanos, en este relato, y que quizá a veces no lo llegamos a ver. Daniel tuvo fe en Dios cuando parecía imposible. Es decir, la gente podía cuestionar a Daniel y decir: Daniel, ¿todavía sirves a Dios? Es decir, Él destruyó tu ciudad, Él permitió que los babilonios llegaran allá, hicieran daño. Él te quitó tu propiedad, Él permitió que los babilonios te quitaran de tu propiedad, Él permitió que te trajeran acá, Él permitió que te hicieran todo esto. ¿Todavía confías en Él? ¿Todavía haces esto, Daniel? ¿Todavía le debes lealtad a Dios? Tiempos en que parecía imposible ser fiel y leal a Dios, ¿no? Y la misma pregunta resuena hasta nuestros tiempos, hermanos. ¿A poco no le han hecho a veces la pregunta: ¿cómo te mantienes fiel a Dios si Él no te sana de tu enfermedad? ¿Cómo tienes fe en Dios si Él no te quita de tus carencias? ¿Cómo te mantienes fiel a Dios si Dios todavía no obra en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, y todavía ves esa rebeldía en ellos? ¿Cómo sigues fiel a Dios si no ves resultados? Nos mantenemos fieles a Dios porque Él es santo, porque Él es sabio y porque Él es justo. No hay cosa que Dios haga sin un buen propósito conforme a su carácter. A veces podemos tener momentos en los que pensamos que Dios se olvida de nosotros, pero nunca es así. Dios siempre actúa perfectamente. Y Daniel sabía quién era ese Dios y por ello actuó osadamente. Y esa es la tónica de todo el libro de Daniel. Un hombre o unos jóvenes que conocen a Dios y que por eso actúan valientemente. Por eso dice Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y el contexto de eso es cuando el anticristo haga quiere establecer un reino. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Así que Daniel actuó porque conocía a su Dios, fue fuerte, actuó
y Dios honró su osadía. En los versículos 9 al 14 se relata cómo hallaron gracia y se les permitió comer solo legumbres y agua durante 10 días como una prueba para ver si podían seguir comiendo eso durante los próximos 3 años. ¡Wow, hermanos! ¡Wow!, ¿no? La legumbres, por cierto, estuve buscando la palabra en hebreo y encontré en un diccionario que dice que legumbres se refiere a cualquier planta que es cultivada comúnmente por la gente para el consumo, por ejemplo, semillas, raíces, tallos, hojas, bulbos, tubérculos o frutos comestibles de cualquiera de las numerosas plantas herbáceas. Así que esa fue la dieta de Daniel: agüita y frutita, cositas así. Me gustaría aquí añadir algo, hermanos. Actualmente vivimos en un problema de idolatría con relación a los alimentos. Por un lado están aquellos que la alimentación está motivada por el ídolo de cierto cuerpo o de la salud perfecta, y por otro lado están aquellos que su alimentación está motivada por el ídolo del placer. Si queremos ser como Daniel, si queremos honrar a Dios como lo hizo él, si queremos ser instrumentos de Dios en nuestra generación que tiene esta idolatría, tenemos que ver la alimentación de una manera correcta. Primero, debemos de entender que la alimentación no es últimamente lo que nos permitirá vivir 100 años. Hermanos, no es últimamente lo que nos va a permitir tener una larga vida. A veces le damos este atributo a los alimentos que solamente le corresponden a Dios. Solamente Dios nos puede dar vida para el día siguiente, pero a veces creemos que los alimentos nos lo van a dar, ¿no? Segunda verdad que necesitamos entender es que la alimentación no es últimamente el deleite más grande para nuestra alma. Sí que sabe riquísima la comida, ¿verdad? Sí que está buenísima. Sí, las hermanas aquí, algunos hermanos, o sea, increíble. Pero debemos de entender que eso solamente es un rayo de luz del sol, que es nuestro Dios. Es un pequeño deleite, pero nuestro deleite más grande es el Señor. Y tercera cosa muy importante que necesitamos entender es que la alimentación fue hecha para el hombre y no el hombre para la alimentación. Es decir, no podemos ser esclavos de los alimentos, hermanos. No podemos ser esclavos. Y sé que algunos de aquí ya tienen su corazón ardiendo en fuego y decirme: pastor, pero ¿qué hay de la salud? ¿Verdad? Ya me lo quiere decir, ¿verdad? Pero por salud, pastor. Y yo no estoy hablando en contra de la salud. Yo estoy hablando en contra de darle atribuciones a los alimentos que solamente le pertenecen a Dios. Qué bueno que nos cuidemos, pero no tengamos nuestra esperanza en eso. Si Dios dice que mañana es nuestro último día, así coma usted 5 frutas, 5 verduras al día, mañana es su último día. Y ahí llegamos. Es Dios el único que tiene nuestras vidas en sus manos. Solo Dios es nuestro sumo deleite, solo Dios es nuestro Señor. Deje que esas verdades caigan en el fondo de su corazón y va a darse cuenta cómo cambia su alimentación. Se va a ir de aquí por unos chicharrones seguramente. Sí, tampoco abuse, ¿verdad? Daniel y sus amigos se ajustaron a la alimentación, pero con este propósito, hermanos: honrar a Dios y dar testimonio. Y Dios los honró a ellos concediéndoles un milagro. Mire el versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y por ahí me puse a investigar en internet estatuas de los babilonios, cómo eran. Y sabe, las estatuas o los bajorrelieves que existen son de hombres bien fuertes, hombres cazadores muy fuertes, se les ve el cuerpo muy fuerte. Así que ese era como el estándar de belleza. Un hombre bien es un hombre que se ve muy fuerte. Y Dios posiblemente o seguramente le proveyó a Daniel y a sus amigos, con solamente frutitas y verduras y agua, un cuerpo musculoso.
pero no un cuerpo musculoso para que se anduvieran viendo en el espejo todo el día, no, para llamar la atención de las muchachas, pero un cuerpo musculoso para poder cumplir con la misión que se requería en ese momento. Capaz que el rey los veía bien flaquitos y les decía, vámonos, ¿quién nos cuidó? Vamos a darle cuello, ¿verdad? Pero lo ven y para el propósito de ese momento, Dios les dio el cuerpo que ellos necesitaban. Hermanos, aquí hay una verdad bien importante. Dios da todas las herramientas necesarias para la misión que pone delante. Él da todas las herramientas. Tú te consagras a Dios, tú le buscas, tú le sirves, tú le honras, Él va a poner delante de ti lo que necesites. Y si necesitas un cuerpo musculoso, Él te lo va a dar con puros frijolitos y arroz. Lo vemos aquí, ¿no? Entre estas herramientas, pues Dios les concedió no solamente el cuerpo, pero también les dio conocimiento, inteligencia adecuados para cumplir con la misión de Dios en el palacio de Babilonia. Y es aquí que llegamos a nuestro tercer y último punto, una recompensa duradera. Mire los versículos 18 al 21, dice, al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el año primero del rey Ciro. Así que ya vemos que Dios honró la osadía de Daniel y de sus amigos. Ellos confiaron en Dios cuando parecía imposible hacerlo y Dios los recompensó, ¿no? Los hizo aptos. ¿Qué digo aptos? Sobrecalificados para la tarea. Así que los encontró 10 veces más mejores que los hombres que ya estaban allí para la tarea. Y los comentarios señalan que la labor de los magos y encantadores era ser asesores del rey. Entonces ellos podían pensar, pronosticar si un peligro venía y cómo tratar para que ese peligro no fuera inminente y destruyera al rey. Recuerden, Nabucodonosor era un general, era un guerrero, era un hombre muy fuerte en batalla y él quería siempre tener la victoria. Así que él quería gente que pudiera mirar muy lejos lo que podía suceder y antes de que sucediera pudiera hacer algo al respecto. Así que seguramente las pruebas para Daniel y sus amigos era, ¿y tú qué harías en este caso? ¿Y qué harías en aquel caso? ¿Y qué pasaría si hicieras? No que Daniel anduviera leyendo el café o viendo en la agüita o cosas así. No, más bien parece que Daniel estaba dando esta asesoría cómo prevenirse de peligros y de males. Y cuando Nabucodonosor lo escuchó, entendió, estos hombres saben cómo actuar antes de que el peligro llegue. Y saben qué tienen que hacer. Y me han dado respuestas mejores que todos. Tal vez es un poco exagerado decir 10 veces más, porque ¿cómo se mide eso? Pero era la forma de decir, me han dado la mejor respuesta que lo que los demás me han dado. Creemos que algo así debió suceder, pero lo importante de toda esta parte, hermanos, es cómo termina el capítulo. Es muy revelador el versículo 21. El versículo 21 nos dice allí, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Tome muy en cuenta eso. El capítulo inicia con Nabucodonosor conquistando al rey, tratando de destruir completamente toda la cultura, toda la identidad, todo el pueblo judío. Pero aquí están unos hombres que deciden confiar en Dios, que deciden honrar su palabra. Y el capítulo termina con un rey, Nabucodonosor, derrotado. El rey Ciro era el rey de Persia, derrotado. Pero aquel judío, Daniel, todavía
de pie. Aproximadamente pasaron 70 años. 70 años. Nabucodonosor haciendo todo este daño, pero un solo judío confiando en Dios, permaneciendo al final cuando ese rey ya se fue. Me hace pensar en las palabras de Jeremías 17, del 7 al 8, que dice: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Daniel vivió muchas experiencias así. Confiando en el Señor, allí permaneció. Allí permaneció. Y aquí es donde quiero empezar a concluir, hermanos. Así como Daniel y sus amigos, nosotros también vivimos en tiempos de grandes cambios mundiales. Cada mañana nos levantamos con una nueva noticia, ¿no?, que tiene el potencial de hacerle daño a mucha gente. Y frente a ese escenario es muy fácil engancharnos para solamente mirar las cosas que suceden debajo del cielo y no mirar al Señor que está en los cielos reinando sobre todo. Él está llevando a cabo su propósito en el mundo. Y debemos entender, hermanos, que nuestra fe no funciona solamente dentro de las 4 paredes de este edificio. Daniel y sus amigos no estaban en Israel, no estaban en el templo y aún así estaban sirviendo a Dios, estaban honrando a Dios. Así que no es solamente lo que hacemos aquí, lo que importa es lo que hacemos también afuera, lo que es importante. Nuestra fe es real, hermanos. No estamos sirviendo a un Dios que no existe, es un Dios real y para el cual hacemos las cosas, aun cuando para mucha gente dice eso no tiene sentido. Tenemos que tener presente, por ejemplo, la crucifixión. Si ha existido un momento en toda la historia cuando parecía que algo no tenía sentido, esa fue la cruz de Cristo. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios inocente, perfecto, santo y puro estuviera como un criminal en una cruz sufriendo allí? No tiene sentido eso. Como no tenía sentido que estas personas que estaban allí en Babilonia y todo eso, no tiene sentido cómo sigues a Dios. Pero para nosotros ese evento de la cruz tiene sentido porque en esa cruz el que murió en nuestro lugar, sufrió nuestro castigo por nuestros pecados, para que todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Él, tenga vida eterna. Entonces, cuando parezca que algo no tiene sentido, cuando parezca que tu fe no tiene sentido, no solo mires a Babilonia y cómo Daniel y sus amigos honraron a Dios, pero mira la cruz. Allí es donde está nuestra salvación. Allí es donde lo que no tiene, parece que no tiene sentido, en realidad tiene mucha importancia. Y es allí donde nosotros sabemos el testimonio que hemos recibido vida eterna. Nuestra fe, hermanos, es importante más allá de las 4 paredes de la iglesia, porque las cosas de este mundo pasarán. Pero dice 1 Juan 2:17 que el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Nosotros servimos a un rey que ya ha vencido y que vendrá para establecer su reino plenamente sobre la tierra. Así que, ¿qué requiere el Señor de usted y de mí? Una osadía como la de Daniel. Somos llamados a nadar contra la corriente. Somos llamados a distinguirnos por nuestra fe, por nuestra obediencia a la palabra de Dios, aun cuando nadie más lo hace. Se dice que Daniel y sus amigos, en el momento en el que tomaron esta decisión, ¿sabe cuántos años tenían? Probablemente 15 años. Eran unos muchachos. Yo veo a mi hijo Esdras, tiene 13, ¿no? 2 añitos más. Y que de repente lo quitaran de nuestra familia, lo llevaran a Irán, donde nadie conoce ni busque de Dios. ¿Podría sobrevivir y tomar estas decisiones? Papás, este es un llamado para nosotros. ¿Cómo estamos entrenando a nuestros hijos?
Si un rey de Babilonia llegara y se llevara a nuestros hijos, ¿ellos honrarían a Dios? ¿O se deslumbrarían por la arquitectura, el arte, la belleza, la riqueza, los lujos, la comida? ¿Cómo estamos entrenando a nuestros hijos? Papás, tenemos que entrenarlos para que ellos puedan hacer frente a eso y puedan honrar a Dios y servirle. Jóvenes, ¿acaso no ven ustedes esta oportunidad en que Dios quiere exaltarse en esta época? ¿No ven ustedes cómo Dios está trayendo a algunas personas a Cristo y cómo Dios está levantando algo en el pueblo? Jóvenes, no se dejen deslumbrar por los videojuegos, por los placeres. No dejen que su mente vaya cautiva tras el placer sexual, pero entréguense al Señor y sean instrumentos a través de los cuales Dios quiera traer testimonio y gloria a su nombre. Dios siempre va a traer testimonio, Dios siempre se va a glorificar. Aun cuando todo su pueblo pisotee su nombre, Dios va a limpiar su nombre. Pero es bonito que nos use a nosotros para eso, ¿no? Así que Dios ha estado levantando un testimonio. Seamos instrumentos a través de los cuales Dios sea exaltado. Oremos. Gracias nuestro Dios y Padre Celestial por la ayuda para este tiempo de predicación. En verdad, Señor, su palabra nos desafía, nos reta. Ayúdenos, Señor, a tomar ese compromiso con paso firme, Señor, en el trabajo, en la escuela, con nuestros vecinos, cuando nadie nos ve ni nos conoce, pero que pueda haber el testimonio de Dios y que, Señor, usted traiga gloria a su nombre a través de eso. Que cuando todo el mundo está preocupado por guerras, por comercio, por cosas, Señor, su pueblo esté preocupado por obedecerle, por seguirle, por cumplir el propósito. Se lo rogamos y le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.